Se filtran fotos comprometedoras de la hija del viejo Lin. ¿Será que trama ayudar a su padre? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. Sus ojos fríos y su rostro marcado por los años de lucha reflejaban una vida dedicada al crimen y al control de las calles. Pero detrás de esa fachada de dureza, Lin guardaba un tesoro inesperado: su hija Elena, una joven belleza cautivadora y corazón valiente. Elena había crecido entre las filas de los Mara, pero a diferencia de su padre, su corazón anhelaba la paz y la libertad. Soñaba con un mundo donde la violencia no fuera la moneda de cambio y donde las personas pudieran caminar por las calles sin temor. Sin embargo, sus sueños eran solo eso: sueños lejanos e inalcanzables en el mundo en el que vivía. Una noche, mientras patrullaba las calles junto a su padre, Elena presenció un acto de violencia tan brutal que sacudió sus cimientos. Un joven había sido golpeado casi hasta la muerte por miembros rivales de la pandilla. El corazón de Elena se estremeció ante tanta crueldad, y en ese momento supo que debía hacer algo, aunque fuera arriesgado. Decidió infiltrarse en la red de comunicaciones de los Mara para filtrar información a la policía sobre los planes de la pandilla. Con astucia y valentía, Elena logró acceder a los archivos digitales de la pandilla y obtener información crucial. Sin embargo, su plan se complicó cuando un miembro descontento de la pandilla descubrió su traición. El traidor, un joven llamado Diego, tenía sus propios planes para derrocar al viejo Lin y tomar el control de la pandilla. Con la evidencia de la traición de Elena en sus manos, Diego chantajeó a la joven para que le ayudara en su plan, o de lo contrario revelaría su identidad y la pondría en peligro. Elena se vio atrapada en una red de mentiras y manipulaciones, pero su determinación no flaqueó. Decidió seguir adelante con su misión, incluso si eso significaba arriesgar su vida. Con la ayuda de un joven policía corrupto que simpatizaba con su causa, Elena logró frustrar el plan de Diego y revelar sus verdaderas intenciones ante los Mara. El enfrentamiento final entre el viejo Lin y Diego fue inevitable. En medio de una lluvia de balas y puñaladas, Elena se enfrentó a su propio padre, tratando de detener la violencia que había consumido sus vidas. En un acto de valentía y amor, Elena se interpuso entre los dos hombres, recibiendo un disparo destinado a su padre. La noticia de la valentía de Elena se extendió por la ciudad, convirtiéndola en un símbolo de esperanza y coraje. Aunque su vida se apagó demasiado pronto, su sacrificio no fue en vano. La muerte de Elena marcó el comienzo de un cambio en la ciudad, donde la paz y la justicia comenzaron a abrirse paso entre las sombras de la violencia pandillera. ¿Cómo fue la infancia de la hija del viejo Lin? La infancia de la niña transcurrió entre los muros de concreto y los grafitis que marcaban el territorio de la pandilla. Desde temprana edad, aprendió a moverse con sigilo, a escuchar sin ser vista y a ocultar sus emociones tras una máscara de indiferencia. Pero a pesar del entorno hostil, el viejo Lin siempre procuró que su hija tuviera una infancia lo más normal posible. En medio de la violencia y la brutalidad que caracterizaban la vida de la pandilla, el viejo Lin intentaba preservar la inocencia de su pequeña. La llevaba a parques escondidos, donde podían jugar sin miedo, y le contaba historias de tiempos mejores, cuando la ciudad no estaba marcada por el crimen y la desesperanza. Pero a medida que la niña crecía, se volvía cada vez más consciente de la realidad que la rodeaba. Veía cómo su padre era temido y respetado por igual, cómo la violencia era parte de la vida diaria, y cómo la lealtad a la pandilla se consideraba más importante que cualquier otra cosa. A pesar de sus esfuerzos para protegerla, el viejo Lin sabía que no podía mantenerla alejada de todo para siempre. Con el paso de los años, la hija del viejo Lin comenzó a involucrarse más en los asuntos de la pandilla. Aprendió a disparar, a defenderse y a mantenerse firme ante cualquier amenaza. Sin embargo, a diferencia de su padre, ella no buscaba el poder o el control. En su corazón anhelaba una vida diferente, una en la que no tuviera que mirar por encima del hombro constantemente. A pesar de sus diferencias, el viejo Lin siempre admiró la fuerza y la determinación de su hija. Sabía que era diferente a él, que tenía sueños y deseos que iban más allá de las calles sucias y los callejones oscuros. Y aunque le dolía pensar en perderla, sabía que algún día tendría que dejarla ir, permitirle perseguir sus propios sueños, lejos de la sombra de la pandilla. Finalmente llegó el día en que la hija del viejo Lin decidió marcharse.
Con el corazón pesado se despidió de su padre y de la vida que había conocido siempre. Se fue en busca de un nuevo comienzo, de una oportunidad de vivir una vida libre de violencia y miedo. El viejo Lin la observó alejarse, con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Sabía que nunca más la vería como antes, que la niña que había criado con tanto amor se había convertido en una mujer fuerte e independiente. Y aunque su corazón se rompía al verla partir, sabía que era lo mejor para ella. En su nueva vida, la hija del viejo Lin encontró trabajo en un pequeño café, donde aprendió a hacer café con la misma destreza que había aprendido a disparar. Con el tiempo se convirtió en una parte integral de la comunidad, conocida por su amabilidad y su habilidad para escuchar a los demás. Pero a pesar de haber dejado atrás su antigua vida, la sombra de la pandilla y de su padre siempre la seguía. A menudo se encontraba recordando los momentos felices de su infancia, las historias que su padre le contaba y la sensación de seguridad que sentía a su lado. Una noche, mientras cerraba el café, la hija del viejo Lin vio a un grupo de jóvenes intimidando a un anciano en la calle. Sin dudarlo, salió en su defensa, enfrentándose a los matones con la misma valentía que había mostrado ante los enemigos de su padre. Impresionado por su coraje, el anciano le agradeció y le contó que él también había conocido al viejo Lin en su juventud, cuando era un joven rebelde que buscaba su lugar en el mundo. Le dijo que el viejo Lin había cambiado mucho, desde entonces que se había convertido en un hombre respetado y temido, pero que nunca había perdido su humanidad. Al escuchar estas palabras, la hija del viejo Lin sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por la persona que su padre se había convertido, por el respeto que había ganado a lo largo de los años, y tristeza por no poder compartir ese momento con él, por no poder contarle lo que había hecho y cómo había defendido su legado. Desde ese día, la hija del viejo Lin siguió adelante con su vida, llevando consigo los recuerdos de su infancia y el legado de su padre. Aunque nunca regresó a la pandilla ni volvió a ver a su padre, sabía que él siempre estaría con ella, en cada taza de café que servía, en cada acto de bondad que realizaba. Y así la hija del viejo Lin continuó su camino, recordando siempre de dónde venía y hacia dónde iba. Con el tiempo aprendió a perdonar los errores del pasado, a valorar los momentos felices que había tenido y a mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. ¿Cuáles fueron los 3 sucesos claves que marcaron la vida de la hija del viejo Lin? Número 1. El despertar de la realidad de la violencia. A los 10 años, la hija del viejo Lin experimentó un despertar brutal a la realidad de la violencia que dominaba su entorno. Aquella noche, un enfrentamiento entre pandillas rivales estalló justo frente a su casa, sumergiendo la calle en un caos de disparo y gritos. La niña, acostumbrada a los murmullos y susurros de secretos en los callejones, se encontró repentinamente en medio de una escena de horror y destrucción que cambiaría su vida para siempre. Desde la ventana de su habitación, observó con ojos llenos de miedo cómo las sombras de los hombres armados se movían rápidamente por las calles, como figuras de un mal sueño. El sonido de los disparos resonaba en sus oídos, mezclándose con el sonido de su propio corazón latiendo desbocado en su pecho. Fue un momento de puro terror, un despertar brutal a la cruda realidad de la vida en la pandilla. Después de que la violencia finalmente cesara, la niña salió temblorosa de su escondite y bajó a la calle, donde se encontró con un escenario desolador. Varios hombres yacían heridos en el suelo, mientras otros huían en todas direcciones. En medio del caos, vio el cuerpo sin vida de un joven, apenas unos años mayor que ella, con una expresión de sorpresa y terror congelada en su rostro. Aquel fue el momento en que la niña comprendió la verdadera naturaleza de la vida en la pandilla, un mundo de violencia y muerte del que no podía escapar fácilmente. A partir de ese momento, la niña comenzó a ver el mundo con otros ojos. La inocencia de su infancia se desvaneció, reemplazada por una sensación de temor y desconfianza hacia aquellos que la rodeaban. Aprendió a moverse con sigilo, a escuchar sin ser vista y a ocultar sus emociones detrás de una máscara de indiferencia. Aquel suceso marcó el comienzo de su pérdida de inocencia y su entrada en un mundo donde la supervivencia dependía de la astucia y la fortaleza. Número 2. La caída del patriarca. A los 15 años, la hija del viejo Lin experimentó otro suceso clave que sacudió los cimientos de su mundo. Su padre, el viejo Lin, fue arrestado durante una redada policial y condenado a una larga pena de cárcel.
Aquel día la niña perdió no solo a su padre, sino también su principal fuente de protección y apoyo en un mundo hostil. La noticia del arresto de Lynn sacudió a la pandilla y a la comunidad en general, dejando un vacío de poder y un sentimiento de incertidumbre en su estela. Para la hija del viejo Lynn, la prisión de su padre fue un golpe devastador. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir por la situación, decidió asumir un papel más activo dentro de la pandilla, demostrando una valentía y determinación que sorprendieron a todos a su alrededor. Se convirtió en una figura de liderazgo entre los miembros más jóvenes de la pandilla, protegiéndolos y guiándolos en su ausencia de su padre. Aprendió a confiar con sus propias habilidades y a tomar decisiones difíciles en momentos cruciales, demostrando una madurez y un coraje que trascendían su corta edad. Aquel suceso fue un punto de inflexión en su vida, que la obligó a crecer rápidamente y a enfrentarse a un mundo que de repente se volvía aún más peligroso y desconcertante. Número 3. El viaje hacia la libertad. A los 20 años, la hija del viejo Lynn tomó una decisión audaz que cambiaría el curso de su vida para siempre. Después de años de vivir en la sombra de su padre y la pandilla, decidió dejar todo atrás y buscar una vida diferente. Abandonó la pandilla y la ciudad y se trasladó a un lugar desconocido, donde esperaba comenzar de nuevo y encontrar un sentido de identidad y propósito que siempre había buscado. Este viaje hacia la libertad fue un paso audaz y arriesgado, pero necesario para romper con el ciclo de violencia y buscar una vida mejor. En su nueva vida, la hija del viejo Lynn encontró trabajo en un pequeño café, donde aprendió a hacer café con la misma destreza que había aprendido a disparar. Con el tiempo se convirtió en una parte integral de la comunidad, conocida por su amabilidad y su habilidad para escuchar a los demás. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.